Bueno, Celso Marrancini ha sido dirigente empresarial, incluso presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, fue presidente de la Asociación de Industrias, pero también pasó por la prueba del sector público cuando fue administrador general de la CDEE durante 3 años. Yo no sé si él quedó con una buena experiencia o la asimiló o si está dispuesto a volver a pasar por una experiencia similar, pero él conoce desde adentro la situación. El sector eléctrico y en este momento las negociaciones, el pacto eléctrico, ¿qué es lo que a tu juicio falta para que eso se pueda concretizar y demos los saltos para ver si algún día garantizamos que la modernidad dominicana incluya? Miren, estos días hay una tanda de apagones bestiales. Ayer volvió, en la tarde entera, en el polígono central de la ciudad no había energía eléctrica. Estamos volviendo otra vez a situaciones dramáticas del servicio energético. Mira, con el petróleo barato ahora. Con el petróleo barato. Yo nunca me hice muchas ilusiones sobre el pacto eléctrico. Y no por la buena intención, sino porque había demasiados actores en el mismo y muchos intereses de por medio. Y yo creo que gran parte, el problema del sector eléctrico de la República Dominicana ha sido los intereses. Yo creo que hay dos factores que han incidido que en el 2016 nosotros todavía tengamos apagones. Y uno es el conflicto de intereses que se ha dado en el sector eléctrico y segundo, la politización del mismo. Y la politización, con eso no pretendo criticar a quienes la han dirigido que sean políticos. Yo no creo que por ser políticos es peor o mejor que un gerente privado, no. Simplemente porque nosotros no hemos tenido coherencia en las políticas de un sector que no es difícil, pero de un sector que necesita de mediano y largo plazo para resolver sus problemas. Y nosotros reinventamos el sector eléctrico cada 4 años, con la mejor intención del mundo, porque ningún gobierno le gustan los apagones. O sea, a mí el que me diga que a un gobierno, a un vicepresidente ejecutivo, a un administrador de la CDE, le gustan los apagones, no. Yo creo que esa es la tortura más grande que puede tener. Entonces yo lo que creo es eso, falta de continuidad en las políticas. Yo recuerdo que que nosotros hicimos un trabajo de la generación 2015-2025. Y yo oí el otro día que se quería hacer otro trabajo de generación. Ustedes hicieron un plan de desarrollo energético 2015-2025. 2025. Ustedes lo hicieron. Nosotros lo hicimos. Y yo participé en uno de 10 años. Exactamente. Bueno, yo estuve en el Consejo de la CDE en el 82, 84. Yo tuve. Exacto, tú tuviste mucho antes de yo llegar al Consejo. Yo llegué al Consejo, yo fui presidente Hicimos del un plan de desarrollo energético y pasamos tandas de reuniones y era en gratis, esa época como cuando tú estabas, era honorífico. Bueno, déjame decir. Teníamos hasta 3 reuniones semanales el consejo, pero no cobrábamos un centavo. Ni un centavo. Tú sabes que cuando yo llegué, eso fue a veces uno de mis pocos conflictos con el consejo, era que ellos entendían que ganaban muy poco. Ganaban entre 200 y 160 mil pesos. Y yo decía, pero ¿cómo ustedes pretenden que por venir una vez al mes yo le pague más que a un técnico que está aquí 18 horas diarias y probablemente no tienen sábado y domingo? Además, ustedes se lo están pidiendo al equivocado, porque yo fui presidente de este consejo y nos daban 1.500 pesos de dieta. Y yo recuerdo que en los 2 años que yo tuve, cobré 18.500 pesos porque me dieron un solo cheque que salió a nombre de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. No, en esa época nos entregábamos, dábamos nuestro tiempo. Yo recuerdo un gran amigo que en parte de uno de los consejos del sector eléctrico que me decía, tú criticas los consejos, pero tú no sabes lo que uno tiene que leer aquí. Yo le digo, ahora tú lees de una empresa. Nosotros antes leíamos de todas. a mí en una Navidad me conminaron a que no fuera tan radical y aceptara un regalo a los miembros del consejo. Y yo pedí un televisor de 14 pulgadas para mi hija, que estaba chiquitica, para ponerle en el cuarto. Yo dije, está bien, ok, dame un televisor de colores, pero de 14 pulgadas, Pequeño. Eso, costaba 300 pesos. Exactamente. Marrancini, usted habla de que nunca tenía mucha fe en lo del pacto eléctrico. No. Sin embargo, el problema de la fe no es por la intención, es por la cantidad de intereses que confluyen en el mismo. Yo creo que el ejercicio y llegar a un pacto eléctrico es importante. Es importante, pero no es tarea fácil. No es tarea fácil, pero parece ser que están llegando a un acuerdo, según Agripino Núñez. Yo felicito a Monseñor, porque realmente es una gran tarea. Ahora, de ahí en adelante hay que cumplirlo.
Y ese es el gran problema. Este es un país que tiene todas las leyes del mundo. Pero el camino que ha emprendido el país en las últimas décadas de tratar de buscar consenso para todo, absolutamente para todo. Eso es importante. Es importante, pero es posible buscar consenso cuando hay intereses que son totalmente encontrados. Bueno, que es imposible de conciliar, porque uno afecta. Pero en otros países del mundo se logra. Pero el interés del consumidor, por ejemplo, de electricidad, es contradictorio con el interés de las empresas. Bueno, cuando yo estaba en la CDE decían que o teníamos consenso o era consenso. Porque cuando había una política que había que definirla, todo el mundo participaba en el desarrollo del mismo, pero al final tomábamos lo que el conjunto creía que era necesario. Yo creo que eso es lo que hay que hacer en el sector eléctrico. ¿Usted cree que es posible que se firme el pacto antes del 16? Mira, antes del martes. Yo no, ojalá. Antes del martes. Yo no lo sé. Están en la pre, ¿cómo se llama? Plenarias. Fracasó ayer, pero están convocando para hoy. Sí, aun cuando a mí me nombraron de supuesto experto, lo cual yo no lo soy definitivamente. Yo creo que hay gente muchísimo más talentosa que yo. Pero el aporte nuestro fue un aporte que se hizo a través del Economist, que ustedes recuerdan, y se entregó un trabajo de lo que, no solo de lo que yo opinaba, sino más importante aún, un técnico que participó en monitorizar el sector eléctrico del año 2005 al año 2012 del Instituto Adam Smith de Inglaterra, John Heath, y ese señor vino y participó en la elaboración de ese estudio. Hay que decir que incluso vino de manera gratis. Lo único que pidió que se le pagara su cariño y su afecto hacia la República Dominicana de tal manera que él donó sus horas de trabajo y simplemente se le cubrió el pasaje. Y ese es el aporte. Ahí está básicamente lo que entendemos debe ser el desarrollo del sector eléctrico de la República Dominicana. Yo decía, y Juan Bolívar lo tiene ahí en el periódico El Dinero, yo no creo en... Uno habla de 3 distribuidoras, pero realmente en la República Dominicana hay 4. Porque está la WERS, que es una distribuidora de alguna forma, no completa, sino es una distribuidora... ¿Usted plantea su eliminación? Sí, siempre lo he dicho. Realmente en todos los países del mundo, la WERS es una unidad de no más de 20 técnicos que hacen... De 20 empleados técnicos que hacen estudios que no le son rentables a las distribuidoras, pero que son una obligación social del Estado. ¿Cuánto tiene? ¿Él? ¿Cuánto tiene? Yo recuerdo cuando yo estaba tenía 700 algo, no sé cuánto tendrá ahora. Tenía el mismo tamaño de la CDE. Y no es sacar a esos empleados, porque uno diría, quieren sacarlos. No, páseselos a la distribuidora. Ya. Y se hacen los planes sociales y el gobierno aporta cuando no son rentables. Yo recuerdo cuando el expresidente Leonel Fernández fue al Congreso Nacional a promover la ley de capitalización, centrada principalmente en el tema eléctrico, que era fuerte. Él decía en ese discurso, que está escrito, está reproducido por ahí, que el país iba a ahorrar una buena cantidad de dinero, que podría invertir en salud, en educación, capitalizando las empresas, y hablaba de que se iba a reducir la empleomanía sustancialmente. Sin embargo, hoy tenemos 5 o 6 veces más empleados que lo teníamos. Lo que pasa es que eso ha sucedido en todo el Estado, no solamente ha sucedido en el sector eléctrico, en todos los sectores hemos multiplicado los tamaños. O sea, cuando el presidente Fernández hablaba de eso, la CDE tenía un consejo, hoy tiene 7. ¿Cómo era? ¿Cuánto? Uno. Ahora, hoy tiene 7. Sí. ¿Cuántos son los consejos? 7. Son 7 consejos. 7 contando con el de la UERS, que tiene un consejo exactamente, lo cual tampoco es legal. Porque la UERS depende de la CDE, o sea que debería depender directamente del Consejo. Entonces no necesitaba un consejo aparte. En absoluto. Entonces son 8 consejos. No, 7 con la UERS. 7 con el de la UERS. Usted fue la máxima autoridad energética durante 3 años y no pudo enfrentar esos consejos, eliminar todo esto. Bueno, yo convertí las distribuidoras en uno solo. O sea, las distribuidoras tienen 7 miembros, 4 son de CDE y 3 son del FOMPER. Y los 4 miembros de CDE éramos los mismos en los 3 consejos. O sea, yo caminé hacia la unificación de las 3 distribuidoras. ¿Pero has hecho para atrás? Yo realmente, mira, yo a partir de eso, tú sabes, me dediqué a lo que yo abandoné. Y yo realmente, que si echaron para atrás, echaron para adelante ya. A partir de ahí el problema de mi amigo Rubén Bichara, no mío.
Bueno, pero sí conoce la situación del sector. Las plantas del Estado, las que está construyendo, y se habla de otros proyectos de plantas de carbón que están en contemplación. Yo he estado ¿Cuál es tu criterio sobre yo he estado totalmente de acuerdo con la construcción de Catalina. con la de Catalina? Eso entra dentro de la planificación que nosotros hicimos, de la diversificación de la matriz, porque ahora mismo muchos de los países desarrollados que han echado para atrás el carbón, ahora mismo están repensándose y están hablando de nuevo, porque ya la tecnología de hoy de plantas de carbón no es la tecnología de la Gitabo. Pero no encuentra financiamiento, ningún organismo internacional quiere financiar una planta de carbón. Tendrán que ir variando, tendrán que ir variando, porque una matriz no puede, incluso ahora se está repensando la cantidad de energía eólica y solar que en Europa se ha instalado. España perdió cantidad de dinero porque España se fue a un extremo donde instaló 4.000 megavatios de energía eólica, y hay que recordarse que eso no es una energía de base, que hacen falta de plantas de gas, que hacen plantas de fuel oil, le hacen falta plantas de carbón, porque la energía solar y la energía eólica no son constantes. No son constantes. Entonces, pero ¿por qué el sector privado no ha podido invertir en Punta Catalina, a pesar de que el gobierno lo ha querido, para encontrar el financiamiento que no ha podido encontrar? Porque además ha tenido la desgracia de que Odebrecht entró en esa crisis que tiene, que era de los financiadores, por lo menos 660 millones de dólares iba a poner Odebrecht y no ha podido. Yo no me atrevería a opinar por qué el sector privado no ha entrado, porque yo no tengo idea de cuál ha sido la razón, yo no tengo idea si realmente el gobierno le ha ofrecido. No. No lo sé, no lo sé. Ahora yo entiendo que sería importante. Públicamente se ha dicho. Yo pienso que el gobierno podría hacer una especie de lo que tiene con Itabo, de lo que tiene con Jaina, de 50% gobierno, 50% sector privado, y que el sector privado la maneje, porque definitivamente si la maneja el gobierno, tendremos planta Catalina para 5 años. Después de eso, yo recuerdo cuando yo llegué a la CDE, las dos Itabo estaban paradas por una bomba de agua que costaba $8.000. ¿Costaba cuánto? $8.000. Y por eso estaba parada. Por eso estaba parada. Las dos. Las dos Itabo, que en ese momento no eran de carbón todavía, eran de diésel. Y estaban paradas las dos por ¿La están operando con carbón ahora, las dos Itabo? Sí, las dos están operando. Porque originalmente... Era para carbón. Pero se paró. La primera etapa se paró la Itabo 1 por la contaminación que estaba generando en Jaina. Pero ya no Eso fue en el periodo en que yo estuve. Sí. Yo fui de los que abogué porque se paralizara. Y déjame decirte que están funcionando con carbón y están funcionando extremadamente y sostienen en gran parte el sistema. Y incluso la empresa cambió la forma de traer el carbón, porque originalmente traía el carbón en un barco que sapeaba camiones, ahora tiene un espigón. Pero eran para uso de carbón y de fuel oil. Y entonces se operaron con fuel oil. Ellos están trabajando ahora exclusivamente con carbón y de forma eficiente. Bueno, pero esas plantas, hay una cantidad de acuerdos que han vencido ahora, los acuerdos de Madrid, que a su vez fueron un tentempié de rectificador de contratos leoninos, pero que queda muy corto. Y ahora se vencieron, pero decía la ley que podían haber empezado y bueno, se anunció hace 1 año y medio que iban a empezar la renegociación. Llegamos al final de los contratos en Madrid y no hemos renegociado nada tampoco. Pero yo creo que el gobierno está en el mejor momento para renegociarlos, porque si tú ves cuánto es el costo de la energía en el mercado spot, es 10.04 centavos, mientras que los contratos están a 9.44. Si yo fuera la CDE o el gobierno, me siento a negociar primero individualmente con cada uno de ellos y se acabó el Acuerdo de Madrid. El Acuerdo de Madrid... Pero se vencieron los últimos, el día 31 no se pretende de julio. Una renovación conjunta. No, una renovación de la estructura de esos contratos imposible. No, hay que irse a contratos de compra de energía. Unos nuevos contratos. PPA. Yo voy a negociar con usted, yo le voy a comprar tanta energía a tal precio con una fórmula donde se indexan los combustibles hacia arriba o hacia abajo. Pero más nunca el contrato del Acuerdo de Madrid, donde sí fue una cuestión que se entendió que iba a mejorar el sistema en ese momento. Y abarató en ese momento. En ese momento sí, a corto plazo tuvo su beneficio, a largo plazo no, porque frizó el crecimiento de la inversión en generación.
Ese fue el gran defecto del acuerdo. Hay otros Pero que el dicen gobierno- lo contrario, que gracias a eso se invirtió más en generación en esos años siguientes No, es que no hubo y se inversión. abrieron una serie No de hubo plantas. ninguna. No, es que no hubo. La inversión empieza a partir del 2009. En el 2009 nosotros dejamos instalados los 100 megas los 110 megas de Seaworld, los 450 megas de Quiqueya 1, Quiqueya 2. Dejamos instalados 80 megas de la ESA y dejamos Palomino. Pinalito se terminó antes, gracias a Dios, antes de nosotros llegar, porque realmente Pinalito fue una hidroeléctrica que nunca en la vida debió haberse construido. Un fiasco. Nunca en la vida debió haberse construido. Pero ahí está, ya hay que usarla. Ya. Nos Bueno, costó muchísimo dinero. el gobierno... ¿Por qué no debió haberse hecho? Porque normalmente una hidroeléctrica debe tener tres funciones. Debe tener la función de generación, que es la última, debe tener la función de irrigación. de irrigación y de retener avenidas de ríos. Y Pinalito es un vaso, que cuando el vaso se llena, genera, y cuando no, no genera. Tiene dos turbinas de 25 megas. Son muy pocos. Que rara vez tú la ves funcionando las dos. Claro. Y cuando se llena también puede desbordarse. No se desborda, no, realmente No se desborda. Pero esa agua no se usa ni para regar, Ni para el consumo detener humano. avenidas de nada, ni para acueducto, Ni que para es la acueducto otra siquiera. función importante Ya. de una presa. El gobierno, a través de la CDE, el administrador de la CDE, ha dicho que está elaborando términos de referencia para renegociar los contratos Sí. de manera bilateral con las empresas generadoras Sí. de energía. ¿Considera usted que eso es correcto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en este momento, el que no se lo quiera renegociar, yo lo que le diría, bueno, te vas al mercado spot, donde tienes, en vez de 9.44 que podía ser o menos, tú vas a tener 10.04, te lo pago al día, porque uno de los problemas del mercado spot es que la tasa de interés es extremadamente alta. Entonces, cuando el gobierno entra en atraso en el mercado spot, para el generador le significa un gran negocio mientras no se descapitalice. O sea, cuando a uno le pagan una tasa de interés del 32% sobre los atrasos, entonces, ¿qué yo haría? Le pago puntual y le digo, bueno, te quedas en Bueno, el una de spot las críticas le están y haciendo te compro cuando yo quiera. que lo han hecho hasta las propias empresas generadoras, es que el gobierno debió de renegociar los contratos antes para no tener que recurrir al mercado Bueno, spot. yo me imagino que el gobierno tenía la esperanza de que Catalina ¿Iba a entrar antes? tuviera mucho antes, lo cual Catalina no entrará, y he oído al propio Rubén Bichara decir ya con mucho tiempo de que Catalina entraría en el 17 y en el 18, o sea, una turbina en el 17 y otra turbina en el 18. Yo no sé cómo está el cronograma de la obra en este momento. Hay poca información sobre eso. Yo estuve hace algunos meses, bueno, definitivamente más de 6 meses, fue el año pasado, porque yo los primeros 6 meses, Juan Bolívar sabe perfectamente que desgraciadamente no pude caminar por problemas en una cirugía en el hombro. Ahora es que estoy de nuevo vuelta a la actividad, sí. Así que no sé cómo va, pero en ese momento estaban llegando las turbinas, el espigón estaba muy avanzado, la obra civil estaba bastante avanzada, no sé cómo está ahora mismo. Ya. Sí. Bueno, pero ¿qué tiempo se llevará a renegociar esos contratos? Mire, eso no es nada difícil. Si yo le digo como gerente privado, no como parte privada, como un gerente, yo me siento y negocio un contrato en poco tiempo. Ahora, la otra parte es que yo lo mando al spot y en el spot le compro cuando yo quiera. Que es perjudicial también para las empresas. No, para el generador. Entonces va Para a tener la planta parada. Parada, Claro. correcto. Bueno, ¿y qué podría significar una renegociación de los contratos en términos de reducción del costo de la energía? Importante. ¿En qué porcentaje podría bajar? Ahora mismo el mercado spot, vamos a suponer que ellos se fueran al mercado spot. Ahora mismo usted tiene un mercado spot en este momento que el precio del petróleo está tan bajo, porque normalmente el mercado spot está más alto que el mercado de contrato. Hoy la diferencia es de... Pero dicen que sigue siendo más alto. pero muy poco. Una diferencia, no tan poca, ¿no? Según lo que decía la Asociación de la Industria Eléctrica la semana pasada. Yo tengo los datos. Yo tengo el dato ahora mismo. El dato es, en los contratos está 9.44 centavos de dólar. Y en el mercado spot está a 10.04. O sea que no tiene ni siquiera un centavo de diferencia, que es mucho dinero en el sector eléctrico. Un centavo es todo el dinero del mundo. Pero no es la diferencia habitual donde tú podías tener un contrato
entre 9 y 12 o 15, dependiendo del tipo de generación que estaba comprando, y el mercado spot podía estar a 25. Pues la ADIE dijo la semana pasada en un comunicado que habían diferencia hasta de 7 centavos entre uno y otro. Tenemos que revisar los números de ellos. La reducción, ¿a cuánto podría ahora? Usted decía que el gobierno está en mejores condiciones para renegociar los contratos, por dos razones. Una, ya no está amarrado a los contratos. Otro, tiene Catalina. Tiene Catalina. Tiene Catalina, pero no tiene Catalina. Pero tiene más generación de lo que tenía. Tiene más generación de lo que tenía. Entre las plantas de gas que entraron de los minas que estaban paradas en el 2009 y las hidroeléctricas que han entrado, Quiqueya 1, Quiqueya 2, la ESA y Cibor, y las reparaciones que se hicieron, entre el 2009 y el 2012 entraron cerca de $1000 megavatios. Bueno, o sea que Celso, ¿en qué periodo? Yo estaba para buscando a negociar. ver si refrescaba mi memoria, ¿qué periodo fue? ¿Fue a principios de este siglo que te tocó la presidencia del CONEP? En el 96. ¿Fue a finales entonces? Sí, al 96. Justamente en el periodo en que hubo más negociaciones, digamos, más concertaciones entre el sector público y de privado, la sociedad civil y el Estado. Así mismo. Ahora mismo, hoy se publicó la iniciativa por la institucionalidad democrática, donde una serie de instituciones empresariales y sociales llaman a una concertación. ¿Cuál es tu opinión? Primero de esos pronunciamientos que ha hecho el empresariado últimamente y hasta dónde podría llegarse, si la sociedad podría renovar sus energías moduladoras o digamos, contenciosa frente al poder de la política. Tú sabes que creemos en eso todo el tiempo. De hecho, tuvimos un gran encuentro promovido por ti, por Campo de Moya y por mí, muy exitoso en el Vesubio. Yo creo que son encuentros que tienen que seguir dándose. En los años 96, hasta el 96, 2002, 2003 lo hacíamos con mucha frecuencia. Sí. Después dejamos de hacerlo por alguna razón u otra. Y en ese encuentro yo creo que faltaba una pata importante, que es la pata sindical. Y yo creo que eso es interesante. Yo creo que eso, lejos de ser un elemento de confrontación con el gobierno, es un elemento de apoyo. Son las iniciativas público-privadas que tienen que darse. Y cuando uno habla de privado, aquí muchas veces se entiende que es empresario. No, privado de todo aquel que no tenga el gobierno, sea sociedad civil, sea sindicato. Entonces tú estabas en la presidencia del CONEC cuando se renovó la Suprema Corte de Justicia. Por supuesto. En el 97. En el 97. Entonces recordarás que le permitieron a la sociedad hasta proponer miembros para la Suprema. Bueno, yo estuve ahí. Yo estuve, me recuerdo. Al lado de Monseñor Arnaiz. En las presentaciones de los currículos y en las vistas públicas que se hicieron. Y aquí en Telentilla hicimos 2 programas de 2 horas presentando los candidatos de la sociedad civil. Celso, y también que 14 de los 18 que propuso la sociedad civil fueron electos en esa Suprema Corte. Y parece que cambió un poco la situación de la energía de la situación de la Suprema Corte, ¿no? Así mismo. Ahora que estamos de cara a la renovación de los órganos de las llamadas altas cortes, y también de la Junta Central Electoral y las cámaras de cuentas, ¿se podría reeditar esto? O sea, buscar una participación de la sociedad civil, de los partidos, del gobierno, en busca de un acuerdo que permita que lleguen los mejores hombres y mujeres a estos órganos? Totalmente convencido. Incluso esto hay que hacerlo de una forma tal de que ni siquiera que esto sea controlado por asociaciones empresariales, sino que sea algo personal de personas que impulsen esto y que se auxilien de los sindicatos, pero que estén los miembros de los sindicatos como intuitos personas, que se auxilien de las organizaciones empresariales, pero que estén empresarios, intuitos personas, que esté la prensa, que esté la sociedad civil, aunque aquí de alguna forma lo que era la sociedad civil en su momento se ha disgregado mucho, pero existen todavía personas interesantes que hay que aprovecharlas con planteamientos que hacen falta en estos momentos, y yo creo que eso ayudaría. Ahora mismo estamos inmersos en el pacto eléctrico, pero viene un pacto fiscal. Es necesario que toda la fuerza, y viene la renovación de las altas cortes. Y se ha planteado la necesidad de un pacto político. Definitivamente, es necesario. Oye, en el asunto de la reforma de la ley de partidos, nosotros yo creo que no nos damos cuenta
de que si no tenemos una ley de partido, desgraciadamente nuestros partidos corren el riesgo de ir desapareciendo, como han desaparecido en otros países. Ahí tenemos el ejemplo de Venezuela, donde los partidos desaparecieron completamente y una sociedad... ¿Y en el Perú? El Perú por igual. Sin partidos fuertes es una sociedad condenada al fracaso. ¿Cómo es posible? En Argentina están en crisis los partidos, en muchos países. En muchos países. Entonces, ¿cómo es posible una campaña electoral que dure 4 años? ¿Cómo es posible que no se le ponga tope al gasto y que amigos de uno que participan en política te dicen, óyeme, es que yo no soporto el costo de una campaña de diputado te puede costar 15 millones de pesos. El diputado no gana en los 4 años los 15 millones de pesos. ¿Qué es lo que estamos llevando? De que hasta regidores. Y hasta los regidores. Pero por eso ahora se matan los regidores. Pero por supuesto. Por un carguito. Pero claro. En un distrito municipal. Servirle al país. Ha habido muertos en distritos Por municipales. servirle al país se matan. Que antes también eran honoríficos. Claro, ya no son claro, honoríficos. pero si tienen que invertir un dinero, pero cuando llegan a los cargos buscan ese negocio para tienen recuperarlo. Y no quieren perder la elección al cargo porque tienen una deuda muy grande que pagar. Sí. Bueno, la diferencia... Eso es lo que conllevaría el control de la finanza de los partidos, la transparencia. La transparencia. Pero la ley del régimen electoral no es menos importante también. De todo eso, yo creo que nosotros estamos en una situación similar a la del 96-97, donde nosotros tenemos una serie de reformas importantes del Estado, donde yo creo que todo el mundo debe participar. Esto no se debe sacar a nadie por una razón o por otra. Yo creo que aquí es importantísimo que el país se dé esa plataforma para no caer en lo que otros países han caído. Hay una diferencia importante en el periodo que se refiere, 98, 96, 94, después del 94, la crisis del 94, sí. Aquí se produjo un auge de las organizaciones de la sociedad civil, mucha gente que estaba fuera de la participación, decidió participar, actuar para salvar la democracia. Sí. Ahora no se ve como ese fervor, esos niveles de participación de algunos sectores. Yo te voy a decir por qué. Lo primero es que una parte importante de la sociedad civil está en el gobierno. ¿Está? En el gobierno. Sí. Bueno, el gobierno asimiló una parte del liderazgo. Parte de la sociedad, del liderazgo de la sociedad civil está en el gobierno. Y en momentos donde no hay crisis, donde la economía, bueno, ahorita mismo, ustedes lo mencionaban aquí, esta es una economía que ha crecido mucho, que ha crecido por suerte y desgraciadamente en otro aspecto no ha habido el equilibrio de la economía, y tú lo mencionabas ahorita, Juan Bolívar. O sea, hay algunos que ganamos salarios que probablemente cubrimos cantidad de salarios mínimos. Entonces, hay una desigualdad en la economía dominicana, pero se nos toma como un país de ingreso medio alto y eso nos exime de una serie de financiamientos que otros países están recibiendo. Este es un país donde hoy hay una estabilidad económica. Entonces, el mismo empresario no tiene la preocupación que posiblemente tenía. No ve ninguna amenaza. No ve amenaza. O sea, un país donde uno se reúne con la banca internacional y la banca internacional lo ve con tan buenos ojos. ¿Cuándo tú quieres? Que se sale con una emisión de bonos de 500 millones y hay apetito de 3.000 millones. O sea, las emisiones de bonos se pueden colocar todos los meses y aparecerá mientras exista la liquidez que hay en el mercado internacional, apetito por los mismos. Entonces, no se ve esa situación de crisis inmediata. El problema es que un día vamos a tener que pagar y cada año tenemos que buscar más dinero para pagar. Eso es así y eso es lo que no estamos viendo, de que ya la economía dominicana se ha endeudado a niveles donde el 28, 29% del presupuesto va a cubrir el servicio de la deuda externa. Entonces, en momentos de crecimiento eso no es problema. Y uno lo vive como empresario, que uno tiene que tener mucho cuidado y ese es el camino al fracaso de muchos empresarios, que en momentos de bonanza se endeudan para crecer y en momentos, porque las economías entran en recesión, quiera o no se quiera, o sea, por un problema internacional o por un problema local. Y cuando vienen esos momentos, entonces son momentos donde vienen las crisis. Y desgraciadamente vienen los ciclos. Bueno, eso que decía de la sociedad civil pasa lo mismo con los medios de comunicación. El gobierno ha absorbido una proporción muy elevada de los periodistas. Bueno, tú mismo
¿Cuánto fue que tú despachaste, que encontraste en la nómina de Relaciones Públicas de la CDE? No recuerdo si eran 80 o 90. 80 o 90 periodistas. Tanto. En una sola institución del Y Estado. habían 125 asesores. 125 asesores. Y algunos de ellos ganando salarios como $50,000 mensuales. Sí, la verdad es que el dinero se ha gastado, sí. Este es un país que le ha perdido el respeto al dinero. Al dinero. Se le ha perdido el respeto y uno lo ve cuando... En el sector público, porque en el Y que le sector ha dado- privado no. en el sector privado no. Ajá, ¿Qué pasa? en el sector No, público. Le hemos dado como luz verde al gobierno, a los gobiernos, para que hagan lo que les dé la gana. Cuando yo comparo la economía dominicana con la economía guatemalteca, primero porque se parecen mucho en cuanto a tamaño del Producto Interno Bruto, en cuanto a es una economía sumamente estable, y segundo porque yo tengo una empresa en Guatemala y conozco Guatemala. Tengo una empresa del año 2008, 2009, y es una economía tremendamente estable. Entonces, pero sin embargo uno no ve el tamaño del gobierno que tiene la República Dominicana, uno no ve el exceso de gasto, allá no se ve en Lexus, allá no se ve, lo que uno ve aquí no se ve. Entonces, indudablemente... Ni los organismos del Estado tienen 80 periodistas no, en la nómina. definitivamente que no. Entonces, todo eso es costo. Y la República Dominicana se ha convertido en una economía extremadamente costosa. O sea, aquí los impuestos son altos. Bueno, pero eso es lo que traba el pacto fiscal. Indudablemente. La otra Ahí vez, donde ya viene. hace 4 años, fue trabó por imposible, eso. Exactamente. porque los sectores sociales y empresariales piden que el gobierno establezca Reduzca, controles y el reduzca. gobierno no está en disposición de controlar esos gastos. Bueno, yo me imagino que ahora, en el nuevo periodo del presidente Medina y con la popularidad que él tiene, puede aprovechar para... Puede. Sí, bueno. Sobre todo si el para- presidente Medina no va a aspirar a otro periodo. Bueno, y eso habrá que verlo. Eso hay que indudablemente. esperar, ¿verdad? Claro, no, bueno. Pero yo- las señales vienen por ahí. Juan Bolívar, Las primeras señales son esas. yo Si el digo que presidente yo no está creo- dispuesto que a yo- hacer un pacto fiscal, por ejemplo, que yo no creo en político que no aspire y yo no creo en empresario que me diga que se retire. que digan Empresario que diga que se va a retirar. No creo en ninguna de las dos cosas. no se retiran. No se retiran. Pero hay algunos que sí, por lo menos le dejan espacio Le dejan pero no espacio, solamente los pero- empresarios. pero siguen ahí. Los políticos tampoco se retiran. Tampoco. Mira, yo tengo un cuento muy bueno. Y yo participo en esta fundación Hábitat para la Humanidad, Ah, donde el presidente Carter es muy activo. Mucha gente piensa que es la fundación del presidente Carter, pero no. Él ha participado y el año pasado mi esposa y yo tuvimos la suerte de participar en una reunión en donde nació el presidente Carter y tuvimos con el presidente Carter, comimos con él donde él nació. Y en un momento me dice, Celso, ustedes debían de buscarse, así como Hábitat ha buscado aquí en Estados Unidos un expresidente, buscar uno en la República Dominicana que apoye el crecimiento de Hábitat allá. Le digo, presidente, el problema es que nosotros no tenemos Todos los hechos aspiran a ser presidente todos otra son vez. candidatos. Se me echó a reír. Bueno, Muchísimas gracias, Celso Marrancini, dirigente empresarial y ex funcionario público. Y bueno, a usted hay que tenerlo. Y con mucha honra. Y con mucha honra. Y con A mucha usted hay honra. que invitarlo con mayor frecuencia. Con porque mucho gusto. siempre Con ustedes es un placer siempre. Muchas son gracias, temas muy sí. interesantes. Muchísimas gracias.